Imagina que un día te despiertas y lees la noticia que muchos veían como imposible, que parecía una locura, de esas que se hablan en los pasillos de la FIFA, pero nunca se concretan. El mundial se expande a 64 selecciones, lo que les avisamos que podría ocurrir, podría oficializarse de golpe. El torneo más importante del planeta deja de ser un sueño reservado solo para unos pocos privilegiados y se convertiría en un escenario mucho más abierto, más global, con el doble de historias, de ilusiones, de dramas, de polémicas, pero también con menos nivel futbolístico. Y claro, la primera reacción de muchos es la misma: ¿no será demasiado? ¿No se pierde la esencia? Pero cuando empiezas a mirar lo que significa en términos de inclusión, de oportunidades y de espectáculo, te das cuenta que estamos frente a un cambio radical que puede redefinir no solo el mundial de fútbol, sino todo el fútbol internacional como lo conocemos. La primera vez que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones y hubo resistencia. Se habló de que iba a bajar la calidad, de que iba a ser un caos la logística, de que no había manera de mantener la competitividad. Pero la FIFA insistió que el fútbol es global, que hay más de 200 federaciones afiliadas y que el mundial debía reflejar toda esa diversidad. Ahora con 64 selecciones, el discurso se lleva al extremo. Se trata de dar cabida a países que jamás tuvieron lugar en la élite mundial, de abrir ventanas a regiones olvidadas, de hacer que el fútbol realmente sea un idioma universal, y si también se trata de un negocio, porque son la FIFA, con más equipos hay más partidos, más ciudades sedes, más audiencia global, más sponsors, más dinero circulando. El impacto en las confederaciones sería brutal. Europa, que siempre reclama más cupos, puede pasar de 16 a 20 selecciones clasificadas. África, que durante años sufrió con solo 5 plazas, puede saltar hasta las 10 o 12, lo que significa que equipos como Egipto, Nigeria, Costa de Marfil, Marruecos ya no se quedarían afuera tan fácilmente. Asia, que pelea siempre entre potencias como Japón, Corea del Sur o Arabia Saudita, ahora tendría más espacio para dar más oportunidades a selecciones emergentes como Uzbekistán, Irak o Vietnam, sin mencionar de los amiguísimos de la FIFA como Qatar o Emiratos Árabes Unidos. CONCACAF podría llevar no solo a México o Estados Unidos o Canadá, sino también a equipos como Panamá, Honduras, Costa Rica, Jamaica o incluso El Salvador. Pero lo que ver nos importa es en Sudamérica, que con apenas 10 países participantes, lo que te dice la lógica es que casi todos se clasifiquen, dejando abierta la discusión de cómo darle emoción a una eliminatoria donde 8 o 9 plazas ya estarían aseguradas. Pero ¿por qué afirmamos que esta ampliación podría concretarse en los próximos días? Esto es lo que informó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en las últimas horas. 64 equipos y un grupo entero en Argentina. El preanuncio de una decisión top para el Mundial 2030. Alejandro Domínguez anticipó lo que se viene. Quédense cerca nuestro, que dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo. La idea inicial es que la Copa del Mundo 2030 tenga 16 grupos en lugar de los 12 que habrá en 2026. ¿Cómo se jugaría? A la próxima ronda pasarán los 2 mejores de cada grupo, por lo que en esa primera instancia de eliminación directa quedarían 32 equipos, los mismos que pasarán de ronda en el Mundial del año que viene. Y algo muy fuerte para la Argentina, uno de los grupos se jugaría entero en nuestro país, en total 6 partidos. En Uruguay se disputaría otra zona y Paraguay también sería anfitrión de un grupo entero. Las otras 9 zonas se desarrollarían naturalmente en España, Portugal y Marruecos, los países sedes. Pero vayamos más allá de los números. ¿Qué significa un mundial con 64 selecciones? En primer lugar, significa que la fiesta del fútbol se extiende como nunca antes. Ya no hablaríamos de un torneo de un mes, sino de algo que puede durar mucho más, con más sedes compartidas y con un calendario que obligaría a replantear todo. Habría 16 grupos de 4 equipos, con los 2 primeros avanzando a una ronda de 32avos de final. En otras palabras, habría fases eliminatorias desde más temprano. Esto garantizaría más drama, más emoción, y aunque algunos partidos de esta fase de grupos pueden parecer desiguales, la historia del fútbol siempre nos ha enseñado que las sorpresas existen, que un equipo chico puede tumbar a una selección gigantesca, que lo que parece imposible en el papel se convierte en épico en la cancha. Imaginen lo que sería ver selecciones como Palestina, Haití, Curazao, Guinea Ecuatorial o Filipinas clasificando un mundial, equipos con poco o nula historia mundialista, con realidades distintas, que de pronto se enfrentan a potencias como Brasil, Alemania o Argentina. La ilusión que se generaría en estos países sería descomunal, un impulso social y cultural que iría mucho más allá del fútbol. Para un niño de esos lugares, ver a su bandera en un mundial es suficiente para creer que todo es posible, y eso más allá de lo deportivo, es lo que la FIFA quiere vender como el legado de esta expansión. Ahora bien, ¿qué riesgos trae todo esto? El primero es evidente, la calidad. Con más selecciones, habrá partidos donde la diferencia sea brutal.
donde un 7-0 o un 8-0 no sorprendería a nadie, y eso puede afectar la competitividad y hasta el prestigio del torneo. El segundo riesgo es la saturación. Con tantos equipos y tantos partidos, no se corre el peligro de que el mundial se vuelva interminable, de que la gente pierda el interés en medio del torneo. Y el tercer riesgo es el calendario. Los futbolistas ya vienen cargados con ligas, copas, Champions, Libertadores, Nation Leagues, eliminatorias, y ahora tendrán que sumar un mundial más largo. El desgaste físico sería enorme, y eso puede traducirse en lesiones y en menor calidad de juego. Pero como siempre, la FIFA piensa en sus números y en el dinero. Y desde ese punto de vista, un mundial con 64 equipos sería imbatible. Serán 128 partidos en total, más de 2.000 millones de personas viendo al mismo tiempo, patrocinadores peleándose por aparecer en cada transmisión, países invirtiendo millones de dólares para hacer sede y para mostrarse al mundo. En términos de negocio, podría ser un golazo. En términos de espectáculo, todavía habría que verse. Pero nadie duda de que el impacto será monumental. Ahora, si hablamos del impacto en Sudamérica, podríamos decir que el formato de las eliminatorias podría cambiar, ya que al aumentarse los cupos al mundial, nos podrían casi regalar la clasificación a todo el continente sudamericano. Ergo, la Corfball podría pensar en variar el formato de todos contra todos a uno de grupos con una especie de Nation League, cosa que explicamos en otro video. E incluso surge la opción de que juntemos las eliminatorias de Conmebol y CONCACAF, para que con más equipos participantes haya la emoción de que no todos los participantes estén clasificados desde la fecha 1. Y es que para países como Perú, esta expansión es un regalo caído del cielo. Con Sudamérica teniendo casi todos sus equipos en el mundial, la clasificación dejará de ser un total calvario donde dependemos de milagros. Tenemos un acceso casi seguro, y eso abre la posibilidad de trabajar sin la presión de que un mal partido nos deja fuera de todo. Pero también trae un reto, no conformarse, porque si la mentalidad es que ya estamos clasificados, lo más probable es que vayamos al mundial solo a pasear, a dar vergüenzas, a que nos vayamos luego de 3 partidos. La clave estará en usar esa seguridad para apostar por el recambio, para dar oportunidad a los jóvenes, para llegar con un equipo competitivo que no se limite a llenar el fixture. Pero también hay un punto a favor nuestro, y es que con este posible aumento de cupos al mundial del 2030, la clasificación a la justa mundialista puede ser más fácil de lo que fue el mundial del 2026. En esa línea, nuestras chances para ir a la próxima Copa del Mundo aumentarían significativamente, y eso significa que podríamos usar esto como argumento para convencer a futbolistas como Mateo Pérez Vinglov, Alberto Velázquez o Alexander Robertson, que están dudosos entre jugar por su país natal o por nuestra selección, para que una buena vez se integren al proyecto bicolor rumbo al Mundial del 2030, aunque hay que acotar que todavía faltaría saber si aumentarán los cupos a Sudamérica para clasificar a este Mundial, o también, como decíamos, si podemos juntar a Conmebol y CONCACAF con todas sus plazas para que no sea tan aburrida nuestra clasificatoria al Mundial. Eso también les hablamos en un video anterior. El clímax de esta historia está en imaginar un Mundial donde las sorpresas ya no sean excepciones, sino parte de un guión. Ver a un equipo africano eliminando una potencia europea en 32avos de final, ver una selección asiática metiéndose a cuartos, ver un país que nunca soñó con estar presente en la justa, convertirse en la revelación del torneo. Esa es la magia que la FIFA quiere potenciar, que el Mundial deje de ser un torneo con los mismos protagonistas y que se convierta en una plataforma donde cualquiera pueda aspirar a escribir su historia. Claro que no todos lo ven con buenos ojos. Para muchos, el Mundial con 64 equipos es una exageración, una manera de inflar un producto que era casi perfecto. Dicen que se pierde la mística, que se vuelve un torneo de exhibición más que de competencia, pero al final el tiempo dirá si esa apuesta fue un acierto o un error, porque lo mismo decían del Mundial de Clubes y al final tuvo relativo éxito. Entonces llegamos al desenlace verdadero. ¿Qué queremos de un Mundial? ¿Un torneo exclusivo? ¿De élites? ¿Con solo los mejores compitiendo? ¿O una fiesta global donde todos tengan la oportunidad de poder estar? Aunque la pregunta que nos interesa en verdad es conocer si este aumento en los cupos al Mundial del 2030 podría hacer que nuestra selección peruana esté más cerca de clasificar a un Mundial de fútbol luego del que fuimos en el 2018. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gusta la idea de que la FIFA aumente los cupos al Mundial del 2030 a 64 selecciones? Y en el hipotético caso que lo haga y los cupos también aumenten para Conmebol, ¿crees que nos alcance a clasificar con 9 cupos y medio o incluso si juntamos a Conmebol y CONCACAF? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Hay que contar que esa información todavía falta confirmar. No sabe qué es lo que va a decir la FIFA, pero se sabe que esto ya es parte de Conmebol, de Alejandro Domínguez. Él es el que ha estado por ahí impulsando, tratando de impulsar, digamos, esta sorpresa, esta propuesta, porque sabe perfectamente que esto ha generado bastante molestia por parte de los de Conmebol,
de que por solamente albergar un partido del Mundial del 2030, Paraguay, por ejemplo, tenga tenga acceso al Mundial, bueno, sin pasar por las eliminatorias americanas. Igual esto de falta confirmarse, repetimos, pero en el hipotético caso se confirme, pues hay que ver qué le ocurre con la eliminatoria sudamericana, porque obviamente que no tiene sentido si en el hipotético caso aumente los cupos y nos da más cupos a Sudamérica para ir al Mundial. No tiene sentido de que juguemos una eliminatoria si ya están todos clasificados, pues no, ya no sería eliminatoria, sino sería, no sé, una Nation League de CONMEBOL. Porque en el hipotético caso nos den al Mundial 2030 con 64 selecciones, 9 cupos y medio a Sudamérica, o incluso los 10 cupos a Sudamérica, ¿para qué jugamos? Pues no, si están todos clasificados y nadie se elimina, ya no se podría llamar eliminatoria o clasificatoria, porque están todos clasificados y nadie se elimina. Salvo que se junte CONMEBOL con CONCACAF, y ahí sí entre la gran cantidad de centroamericanos, sudamericanos, serían como 30 selecciones que competirían por los 15, 18 cupos que nos darían a las dos confederaciones. Entonces ahí ya sí habría cierta eliminatoria y cierta clasificación. Ahora, esto no sé qué tanto le guste a los de CONCACAF, a la gente que maneja CONCACAF, porque hay que decir esto bien claro. Una cosa es lo que quiera CONCACAF, los dirigentes de CONCACAF, otra es lo que quiera la prensa de México, por ejemplo, la prensa de Estados Unidos, otro es lo que quieren los fanáticos de esa confederación, pues, ¿no? La gente, la dirigencia de CONCACAF para nada le interesa que estén junto a Sudamérica, porque saben perfectamente que el dinero que se reparten por televisión, por sponsors, ¿no? Se repartiría, que antes se repartía entre ellos nada más, ahora se repartiría entre Sudamérica también, pues, ¿no? Y ahí sí no creo que les guste estén repartiendo los millones de dólares que de Estados Unidos o México también a CONMEBOL. Eso por parte de CONCACAF. Luego, por parte de la prensa mexicana, yo creo que estarían totalmente de acuerdo en que jugar eliminatorias contra Brasil, contra Uruguay, contra Colombia, contra Ecuador, porque saben perfectamente que es mucho mejor, es un partido de mayor nivel que jugar contra Honduras, Costa Rica, ¿no? Panamá, Haití, República Dominicana, Belice y así, pues, ¿no? Y los hinchas obviamente también están un poco divididos, ¿no? Mientras unos sí nos le parece mala idea, otros no estarían un poco de acuerdo con esto, pues, ¿no? Pero me parece que en la mayoría de hinchas de CONCACAF estarían de acuerdo en juntar. Por ahí los que no estarían de acuerdo son las selecciones menores, pues, ¿no? Honduras, Costa Rica, ¿no? Guatemala, El Salvador, que ellos solamente jugando en su confederación tenían cierta chance de ir al Mundial si es que se mantenían todos sus cupos, ¿no? Pero si se juntan con los de Sudamérica, un poco más complicado. Igual esta unidad que recién se está armando, que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, que todavía falta ver qué es lo que vaya a pasar, pero la idea es de que poco a poco esto se vaya armando, pues, ¿no? Ojo, por si acaso, que este es un pedido directamente de Domínguez de Currubola, por si acaso, eso no sale ni de Asia, ni de África, ni de Centroamérica, nace de acá, porque ya hemos dicho que la federación aquí en Sudamérica está muy molestas con Domínguez, porque lamentablemente decidió meter a su país, o no tenía nada que hacer en el Mundial 2030, en el Mundial Centenario no tenía que hacer nada Paraguay ahí, incluso Argentina, tampoco no tenía nada que hacer ahí Argentina ahí. Uruguay sí, ¿no? Como sede original del Mundial en el 30, pero en el Mundial Centenario, ¿qué tenía que hacer Paraguay ahí? O Argentina, no tiene nada que hacer ese Mundial. Y ahora se inventa, ¿no? De que aumente los cupos al Mundial a 64 selecciones para que ya Paraguay y Argentina alberguen todo un grupo completo, ¿no? Y ahí sí hay más argumentos para que Paraguay y Argentina clasifiquen directamente al Mundial del 30. Igual esto no quita que haya molestia entre los sudamericanos, entre el resto de federaciones sudamericanas, entre ellas Brasil, la de peso Brasil, porque ellos sí tendrían que jugar una eliminatoria para 4 cupos y medio por ahí, ¿no? Pero si aumentan los cupos a 64 selecciones, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Porque ya no serían 4 y medio cupos para Sudamérica, sino serían 9, 10. Y esto inevitablemente va a hacer que el formato cambie, pues, ¿no? A mí me parece que va a cambiar. El otro punto importante es lo que le conviene a nuestra selección. Obviamente que Perú, si es que aumentan el cupo al Mundial a 64 selecciones y a nosotros nos dan 9 cupos y medio hasta 10 cupos,
Es muy probable que Perú vaya al Mundial, así estemos con un equipo pero paupérrimo, porque iríamos todos, incluso Bolivia, Venezuela, todos, pues, ¿no? Todos los que nunca han ido al Mundial, como Venezuela, irían al Mundial porque, o sea, nos regalan todos los cupos a Sudamérica. Entonces a nosotros nos conviene, obviamente que sí. Preocupa que sí va a ser un Mundial con el nivel que mostramos ahorita, porque así como estamos, no estamos para competirle a nadie. O sea, nos toca Francia en la fase de grupos del Mundial y nos mete 8. O sea, tampoco la idea es que hagamos vergüenza, ¿no? Pero para mí sí me parece que esto le daría un argumento más a la federación para convencer a jugadores como Alexander Robertson, como Mateo Pérez Dinglo, como Alberto Velázquez, que están dudosos si jugar por defender a su selección mayor natal, a Suecia, a Australia o a Finlandia, o jugar por Perú, ¿no? Por incluso el caso de Mateo Pérez y de Alberto Velázquez tienen que hacer el cambio de federación, y esto no es tan fácil, ¿no? Es un cambio que se hace por única vez, no se puede cambiar más. O sea, tienen que decirlo bien, 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 ¿no? Pero si la Federación Peruana le dice que al 2030 Perú tiene altísimas chances de ir al Mundial, ese puede ser un argumento para convencerlos de que hagan el cambio de federación y jueguen por Perú. De hecho, por cualquier futbolista europeo podría hacer este cambio de federación o pedir a la Federación Peruana jugar por ellos, por no jugar por nosotros. En el hipotético caso tengan raíces peruanas, obviamente, e ir a un Mundial, cosa que pocos europeos tienen la opción de hacerlo, pues, ¿no? O sea, muy pocos jugadores europeos tienen esa opción de jugar un Mundial de fútbol. De hecho, pocos jugadores en el mundo tienen esa posibilidad de jugar una Copa Mundial. Entonces, con Perú, con esa chance, esa altísima chance, podría ser un argumento para convencer a estos futbolistas europeos. Podría ser, ¿no? Podría ser ya ese argumento final para ya atraerlos acá, atraer ese talento extranjero aquí al Perú y formar nuestra selección. No digo que nuestra selección va a ser de Eurocausas por si acaso, pero sí es un argumento más que contundente para poder convencerlos ya. Entonces habría que ver qué es lo que ocurre con este Mundial. Vamos a ver si la FIFA accede. Para mí, por si acaso, ya les dijimos esto antes, hace meses dijimos que hay una posibilidad fuerte. En su momento se burlaron, nos dijeron que vendimos humo, que mentimos, ¿no? Ahora se va a tener que venir a pedir perdón a todos los que nos han insultado por dar esta información, porque sabemos perfectamente que el corrupto de Domínguez de una u otra manera iba a tratar de limpiar un poco la imagen, pues, ¿no? de meter a su país a un mundial de fútbol sin ningún tipo de merecimiento por un partido de la fase previa, ¿no? De la inauguración. Pero ahora metiendo 64 selecciones ya hay más asidero para que Paraguay juegue o sea anfitrión de toda una fase completa, de todo un grupo completo, y ahí sí más asidero para que sea Paraguay anfitriona o vaya al mundial directamente. Encima de eso, poco calma las aguas en las demás federaciones sudamericanas y que nos dicen que todos van a ir al mundial porque va a aumentar los cupos de 6 cupos y medio a 9 cupos y medio o hasta 10 cupos, en el caso de nosotros los sudamericanos. Eso sí hace más sentido, ¿no? Igual falta confirmarlo, y en el hipotético caso que se confirme hay que ver qué pasa con la eliminatoria sudamericana, porque ya no será la eliminatoria sudamericana o no será clasificada sudamericana si están dos clasificados y nadie se elimina. Y si es que esto es así, si aumentan los cupos a 9 y medio o a 10, entonces habría que saber si es que también se juntan con CONCACAF y Conmebol. O sea, en resumidas cuentas, que aumenten el mundial a 64 selecciones va a generar cambios radicales, pero radicales en toda la región americana. Pero radicales, ¿sabes? De hecho en todo el mundo, pues, ¿no? Porque con tantos países al mundial, entonces todos van a tener que modificar sus clasificatorios. Y como decíamos, confederaciones como la africana van a tener que modificar y van a ir mucho más que antes, pues, ¿no? Entonces países históricos, mundiales como Nigeria, como Camerún, por ejemplo, ya no sería tan raro de que vayan nuevamente al mundial, ¿no? Camerún, Nigeria, que todos recordamos de otros mundiales y sus buenas participaciones, irían ahora al mundial más fácilmente, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero tú qué piensas, ¿te gusta? Y por si acaso, a nosotros estamos en total desacuerdo con la idea de aumentar los cupos a 64 selecciones, ya es demasiado, pues, ¿no? Pero también nos podemos equivocar, porque igual decían del mundial de clubes que iba a ser un fiasco, que los equipos europeos no quieren jugar, que no hay emoción, que los europeos se lo llevan caminando, y no fue tanto así, pues, ¿no? O sea, a cierto punto cierta emoción. Vamos a ver qué pasa.
¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo que en este momento ocupa 64 selecciones? Y en el hipotético caso que se concrete esto, ¿estás de acuerdo con que la eliminatoria se mantenga todos contra todos en Sudamérica o nos juntamos con CONCACAF? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gusta el video, dale like, comparte, suscríbete, manito. Vemos mensajes. Chau.